para los que son un poco más matemáticos, la sumatoria sobre un volumen de ¿qué? ¿Es igual a qué? A la integral cerrada sobre un área ¿de qué? Sí, el teorema de la divergencia, el famoso teorema de la divergencia de Gauss, perdón, de Gauss. ¿Cómo es? La divergencia de un campo G, incluso de aquí, ahí está. Pues ese es el mío, ese le pongo yo. Okay. Es igual a la integral cerrada de... exacto, integral cerrada de ese mismo volumen del producto punto del campo con el vector normal en la dirección perpendicular a la superficie de S. ¿En qué se parece eso a eso? Absolutamente nada. No, mire, ¿a qué se parece? Mire lo siguiente, este es un volumen y la superficie está encerrando el mismo volumen de control. Entonces, yo puedo cambiar esa ecuación de la siguiente manera. Como 0, la ecuación de allá, igual a la integral sobre o a lo largo de la superficie de control de densidad y el producto punto de velocidad con el vector normal diferencial de área. Este, si quieren, cámbialo por dA para que no se enreden. Y puedo incluir esa diferencial dentro de la integral. Pero como la densidad varía no solo con la posición, sino con el tiempo también, tengo que escribirlo de esa manera. Si lo escribo haciendo uso del teorema de Gauss, estoy diciendo lo siguiente. Esta superficie ya no es una superficie obviamente cerrada, porque la superficie es cerrada, es la que encierra todo el volumen de control. Lo escribiría como la divergencia del campo, que en este caso el campo sería la densidad por la velocidad sobre un volumen más la integral sobre el mismo volumen, que sería el volumen de control, de la derivada parcial respecto al tiempo de la densidad por diferencial de volumen, escrito de esa manera. Palabras más, palabras menos, y resumiendo toda la carreta que para muchos puede ser en este instante, recuerden que el único propósito aquí no es llegar con las soluciones completas, y lo hago precisamente porque algunos me estaban preguntando de dónde salían todas esas ecuaciones, qué significaban. Quiere decir lo siguiente: la variación de la densidad respecto al tiempo más la divergencia de la densidad por la velocidad integrado sobre todo el volumen vale 0. Para muchos esto se puede escribir si no me equivoco así, ¿cierto? Listo. ¿Qué es esto? Esta es la famosa ecuación de continuidad. Escrita de manera diferencial. Escrita de manera diferencial. Gracias, Daniela. Daniela, me alegra que vengas a clase, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí dicen que Daniela, soy tu abuelo materno. Listo. Muy bien, perfecto. Esto es la famosa ecuación de continuidad. Y esto es lo que va a hacer relevancia o razón de la conservación de la masa. Esa es la manera en la que viene escrita la ecuación para la conservación de la masa en los fluidos. Y así se obtiene. ¿Por qué? Porque yo creo que y considero que es importante hablar de ella. ¿Por qué incluso? Porque cuando usted ve los cursos básicos, ve los siguientes casos. Casos de la ecuación de continuidad.
Y la idea es que eso va a tener mucho uso cuando hablemos de la propulsión y de turbinas y demás. Primero, que la densidad sea aproximadamente nula. ¿Qué caso será ese? Un caso en el que el fluido es compresible e incompresible. ¿Será estacionario o no estacionario? Para el caso es estacionario. Sí. Porque es estacionario. No es estacionario, ¿cierto? ¿O es estacionario? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? No es estacionario, ¿por qué? Recuerden que es estacionario si la derivada, ¿qué? Depende del tiempo, no depende del tiempo. Ok, listo, entonces aclaro. Primero, ¿quién? ¿Quién te está asustando? Ah, por allá atrás. No, ofreció que no hay problema. Listo. Considere un flujo compresible y estacionario. ¿Qué pasa con la densidad? ¿Varía con el tiempo la densidad? ¿Sí varía con el tiempo? Exacto, sí. Pero recuerden que el flujo es estacionario. Entonces, como es estacionario, ¿cuánto vale esa derivada respecto al tiempo? Es nula, ¿cierto? ¿Sí o no? La derivada parcial de la densidad respecto al tiempo es cero, por ser estacionario. Ay, entonces viene lo bonito, que es lo siguiente, que la divergencia de la densidad por la velocidad es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Si la divergencia de la velocidad por la densidad vale cero, significa que la densidad por la velocidad en x respecto a x más la derivada parcial respecto a y de la densidad por la velocidad en y más la derivada parcial de la densidad por la velocidad en z respecto a z vale cero. Ahí en el caso de que es ¿qué? Compresible. O sea que la densidad no permanece constante. Densidad 1, densidad 2, densidad 3. ¿Perdón? Compresible y estacionario, es correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando es incompresible? Una cosa, Sí. Pues, o sea, si digamos la derivada parcial Sí. de la densidad, pues o sea, se hace cero, entonces digamos la divergencia pues, es igual a cero o es igual a una constante. Pues, ¿En cuál? la primera ecuación que tenés acá, la de arriba, después de lo que Es igual a cero. Significa que solamente depende de las posiciones. No del tiempo. ¿Sí? Solamente. O sea, si hacemos cero esta parte de esta ecuación, de la ecuación de continuidad, de la ¿Esta? Sí. sí, pues se va a lo que queda igual a constante. Pero esa constante, ¿cuánto vale? Cero. Listo. Aquí le escribí constante, pero la constante realmente es cero. Listo. La constante realmente es cero. Es correcto. Para cualquier sistema de coordenadas, siempre cero. ¿Qué pasa para un flujo incompresible? Para un flujo incompresible, entonces la densidad siempre es la misma. Eso quiere decir que la derivada de la velocidad respecto a x más la derivada de la velocidad respecto a y más la derivada de la velocidad respecto a z, ¿cuánto vale?
cero. O sea, la divergencia de la velocidad es nula. La divergencia de la velocidad es cero. Y esta es la mayor ecuación que aparece cuando hablan de fluidos incompresibles. Entonces, no solamente significa que la densidad sea constante, sino también que la divergencia de la velocidad es cero. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Recuerden que hay una relación entre fluidos y electrodinámica, perdón, que es que la siguiente. ¿Qué significa que la divergencia del campo magnético valga cero? En el caso de hacer una relación, ¿verdad? Líneas cerradas. ¿Qué significa entonces que la divergencia de la velocidad valga cero? Recuerden que mucho de lo que tiene que ver con el electromagnetismo se utiliza en fluidos y viceversa. Teorema de Gauss, bla, 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 todo eso va a lo mismo. Todo eso va a lo mismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy matemática la clase del día de hoy. A mí alguien me dijo que le incluyera un poquito más de matemáticas, entonces eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Normalito, ¿cierto? Normalito. Vamos entonces a tomar, para que haya un poquito más de motivación, vamos a tomar nota del siguiente enunciado, que dice de la siguiente manera. O sea, siguiente enunciado, primer enunciado: flujo de agua por la boquilla de una manguera de jardín. ¿Listo? Flujo de agua por la boquilla de una manguera de jardín. De una manguera de jardín, una manguera normalita. Dice lo siguiente: se utiliza una manguera de jardín, que tiene una boquilla pues que lava la boca pues de la manguera para llenar un balde de 10 galones. Recuerde que cuando se va a la gasolinera, ¿cuánto le va? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, pa. No entiendo. ¿Cuánto le va a recargar? Entonces usted dice, dame por favor 7,4 metros cúbicos de gasolina. No, usted le dice X galones. En este caso son 10 galones. Punto seguido. El diámetro de la manguera es de 2 centímetros. El diámetro de la manguera es de 2 centímetros. Y se reduce hasta 0,8 centímetros en la salida de la boquilla. 2. Y se reduce hasta 0,8 centímetros en la salida de la boquilla. 0,8. Determine la marca de la manguera. El nombre de la manguera. Punto seguido.
Si transcurren 50 segundos para llenar el balde, si transcurren 50 segundos para llenar el balde, obviamente con agua, determine A, las razones de flujo volumétrico y de masa del agua, las razones de flujo volumétrico y de masa del agua que pasa por la manguera. Y B, la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla de la manguera. La velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla de la manguera. Entonces, pues básicamente el dibujo es una manguera del siguiente estilo, donde acá tiene un diámetro de mayúscula o de 1. No es que me estén pagando muchachos, pero siempre salen esas de 1 y de 2. Listo. No me estén pagando por la publicidad, no todavía. Pero ese es el diámetro de 1 y ese es el diámetro del otro almacén. ¿Listo? Está bien, está bien. El diámetro de uno y el diámetro del otro. Listo, perfecto. Para eso, pues, como ustedes están en el curso, pues simplemente, ¿qué les parece? 3 horas para hacer 2 líneas. No, Camilo de María, qué tristeza. 5 minutos, pues. Ah, bueno, ¿cuánto es un galón, muchachos? Depende del galón de qué, ¿cierto? 3,7854 litros, más exactamente. $4 litros. El galón normalito, litros. Ah, no, también tenemos galones diferentes, esa no me la sabía. De hecho, hablando de visas y de pasantías, recuerden, les voy a contar, lo voy a decir. Cuando va y recarga ya la gasolina, las gasolineras no son como aquí, que se le acercan, buenos días, ¿con cuánto le llena el tanque? No, usted se tiene que bajar de su carro y usted va al gas station. Gas station es como la cafetería que hay aquí chiquitica, paga ahí y de ahí la activan para que usted base de su carro lo llene con gasolina. Cuando usted va por primera vez es complicado saber cómo se llena con gasolina el carro, pero eso no tiene chiste, no tiene problema. Lo curioso, lo interesante es que las gasolineras tienen letreros grandes, altos, donde dicen los precios. Cada gasolinera tiene su precio, pero su precio es muy curioso porque su precio está como número mixto. Les dejo la duda. No, 8,75, 7,3 quintos. Mixto es el entero. Ah, no, así, 7,3 quintos, por ejemplo, 7,3 quintos. $7, Y es curioso, o sea, los números mixtos. 8. Exacto. Mentira, no, cómprese un sneaker, muchachos. Está bien, perfecto. Bueno, vamos resolviendo. Vamos resolviendo y ya pasaron 2 minutos. Pueden verificar dentro del video que pasaron 2 minutos, para que Camilo no se enoje que crea que es mentira. Ajá. No lo ha encontrado todavía. No ha encontrado a Felipe todavía. Ah, no. Ah.
Ay, María, muchachos, bueno, dale, a ver. Porque más allá de la boquilla, ¿sí? Perdón, A veces la salida de la boca. Altura. acá es pequeñita. La diferencia de diámetro. La altura por la diferencia de diámetros. ¿Para qué? Que está cuando teniendo en cuenta el vapor que se va en la No se tiene en cuenta el vapor. No, de ese no. Claro, y el tiempo que demora en caer, cuando se demora tanto en llenar. 50 segundos. No, pues se puede morir un poco más. Es verdad. Es verdad. No, pero no necesitamos altura. Solamente sabemos que se llena en 50 segundos. Y 50 segundos es lo que ya pasó desde hace... Muy bien, muchachos. Ok, para hacer un paréntesis de esto, muchachos, ya pasaron los 5 minutos, puedes verificarlo en el video. Ok, está bien. Camilo, gracias. Para hablar sobre este enunciado, necesitamos decir varias cosas y son las siguientes. Primero, ¿cómo decide usted o de qué manera decide usted un volumen de control? ¿Cómo sabe usted cuál es el volumen de control? Porque este volumen de control, como siempre, dice... Y usted tomando convenientemente el volumen de control. ¿Qué es convenientemente tomar el volumen de control? Es como cuando le decían, y para ese delta, para ese del epsilon, delta vale, para ese epsilon, delta vale epsilon medios. Y eso se observa ahí muchas veces. Sí, ¿usted cómo sabe para eso? Entonces aquí hay una regla o hay una manera para decir cómo se halla un volumen de control. Y es que el volumen de control es aquella superficie, les dicto, ¿les parece? Es aquella superficie de control, es aquella superficie de control en la que... o más bien, perdón, que es normal, me disculpa muchachos, que es normal al flujo en todos los lugares, normal al flujo en todos los lugares donde se intersecten la superficie y el flujo. Normal al flujo en todos los lugares donde se intersecte la superficie y el flujo. Palabras más, palabras menos. En esta donde tiene diámetro de 1 y de 2. Por lo general, que esto tiene una forma muy curiosa. Tiene forma de varias cosas. Una, forma de tobera. ¿Forma de qué? Difusor. Trapezoidal, exacto. Eso, y en manguera también. Manguera normalita, donde el flujo se da en esta dirección.
¿Qué quiero hacer en este caso? Lo siguiente. Y quiero hacer un ejemplo, quiero compararlo con lo siguiente. Esta sería, o este sería el perfil de velocidades de un flujo cualquiera. Ahora, ¿cuál es la superficie de control que usted escogería? La siguiente, aquella que es perpendicular a la dirección del flujo. ¿Cuál es la dirección del flujo? Esta. O sea que la superficie de control sería esta que estoy dibujando acá, negrita. No sería, aclaro, no sería esta, porque en esa la dirección del flujo no sería perpendicular a la superficie de control. Superficie de control perpendicular al flujo. Y en este caso usted puede conocer el vector normal y la velocidad como dos vectores que son paralelos en la misma dirección. En la misma dirección. Muy bien, hoy es miércoles, ¿cierto, muchachos? Miércoles de formación. Sí. Ok. Estamos preparándonos para la formación, que es a las 5:30, ¿cierto? Listo, perfecto. Está muy bien, Daniela. Sí, tenemos formación a las 5:30. Muy bien. Entonces aclaremos lo siguiente. La masa, ¿cómo se puede escribir? Como la decía por el volumen. Muchachos, ustedes sí, ¿no? Muy bien, la masa se puede escribir como la densidad por el volumen. Recuerden que al final de la clase estaremos hablando sobre los cohetes y demás. Pero entonces Valentina se queda con nosotros. Muy bien. Entonces, piensen en esto. La cantidad de masa que fluye está relacionada con dos cosas: la densidad y el volumen. Pero el volumen yo lo puedo escribir como el área por la distancia o la longitud. Nos vemos, Daniela, que te vaya de muchos éxitos. Ahora, ¿qué es m punto? Es la densidad por el área por la posición dividido ¿qué? Es que la temperatura, el tiempo. Es decir, simplemente la densidad por el área por la posición dividido tiempo, y eso es ¿qué? Densidad por el área por la velocidad. Si usted considera cuánta masa entra acá por unidad de tiempo y cuánta masa sale por unidad de tiempo, puede hacer un balance del siguiente estilo también: sumatoria de todas las masas que entran respecto al tiempo va a ser igual a la sumatoria de todas las masas que sale respecto al tiempo o sobre el tiempo. Escrito de otra manera es lo siguiente: la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. O lo que es lo mismo, la ecuación de continuidad escrita de otra manera. ¿Por qué? Porque si usted tiene un flujo compresible, llega a lo que habíamos dicho ahora. Listo. Es una manera de nuevo de escribirla. ¿Cómo se resuelve en este caso el enunciado que tenemos? Entonces, primero, el agua es una sustancia ¿qué? ¿Compresible o incompresible? Usted puede comprimir el agua, cambiarle el volumen. Muy poquito, o sea que podemos decir que es incompresible prácticamente. Para el caso pues de lo que estamos analizando, es un flujo incompresible. Adicionalmente, ¿qué podemos decir? ¿Es estacionario o no es estacionario?
Si es estacionario porque suponemos que la salida de agua por la manguera depende solamente de la fuente o de la cantidad de agua que llega por la tubería, y esa cantidad de agua que llega por la tubería por lo general es constante. O sea que el estacionario no va a cambiar sus propiedades con el tiempo. ¿Verdad? Exacto, es una manguera perfecta. Esta manguera las venden ahí en... Bueno, okay. Muy bien, muchachos. Y no me pagan todavía, pero es la casa de la selección. ¿Listo? Ok, muy bien. Y adicionalmente, podemos decir que no se pierde masa en todo ese trayecto, desde la tubería hasta el balde. ¿Listo? Ahí está. Entonces, digamos que la densidad del agua vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la densidad del agua? Ajá. Exacto. En unidades del sistema internacional, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, correcto. O 1 kilogramo por litro. ¿Qué más podemos decir? Recuerdan que habíamos definido la razón de flujo másico, que era ¿qué? M punto. Del mismo modo usted puede definir B punto. Pero esa manguera Da duro. Ah, ya. ¿Qué es B punto? Es la razón de flujo volumétrico, es decir, ¿qué? Volumen sobre tiempo. ¿Cuál era el volumen? Exacto. Y que nos daban cuánta cantidad de volumen salía por ahí. ¿Era cuánto? 10 galones en la manguera. En 10 segundos. ¿Cuánto es un galón? 3,754. 8. Listo, exacto. Litros por galón. Cancelamos galón con galón y nos queda en litros. ¿Cuánto es eso? 0, ¿qué? Exacto, 0,757 litros por segundo. Si fuera a ser la masa, la parte A es la de flujo volumétrico. El flujo de masa sería ¿qué? La densidad por el volumen. ¿Cuánto da eso? 757 ¿qué? Por sale 757 kilogramos cada segundo. ¿Una persona cuánto pesa? 80. Listo, divida esto por 70. 757 dividido 70, ¿cuánto?